Lo peor que hice en mi vida ocurrió hace 12 años, cuando tenía 16 años y vivía en Cleveland, Ohio. Fue en el principio del otoño, cuando las hojas estaban empezando a volverse naranjas y la temperatura empezaba a decaer, haciendo alusión al frío helado que estaba a pocos meses de distancia. La escuela acababa de empezar, pero toda la emoción de regresar y reunirse con los viejos amigos había sido reemplazada por la idea de que estábamos cautivos en un lugar que solo quería cargarnos de trabajo. Obviamente, mis amigos y yo estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de recordar cuando no teníamos obligaciones, aquellos días de verano, libres de responsabilidades. A principios de ese año, cerca del fin del último año escolar, uno de mis amigos del trabajo, McDonald's, que algunas personas piensan que es algo poco convincente, aunque la pasé bien allí, me había enseñado una técnica para morir con ayuda de un asistente, y regresara en pocos segundos. Funcionaba así. El individuo tomaría rápidamente 10 respiraciones profundas y largas, y en la 10ª cerraría sus ojos, apretando los párpados fuertemente, conteniendo la respiración tan firmemente como le sea posible, mientras cruzaba sus muñecas sobre el corazón. Entonces el asistente le daría a la persona un abrazo fuerte desde atrás, apretando las muñecas de la persona en el esternón. En cuestión de segundos, el individuo que contiene la respiración pierde la conciencia. El asistente debe mantenerse firme para que la persona no caiga, rompiéndose el cráneo contra el piso. El efecto solo dura un segundo o dos, y no es parecido a ponerse en coma, pero parecía que hubieses estado fuera de tu cuerpo por horas, y cuando retomas la conciencia, la sensación de desorientación, de no saber dónde demonios estás o qué estás haciendo allí, es impresionante. Obtener los efectos y las luces que uno ve luego de un puñetazo en la cara sin pasar por el dolor de recibir un puñetazo. Le diría de intentarlo para que lo pruebes por ti mismo, pero luego de lo sucedido, nunca se lo recomendaría a nadie. Otro efecto secundario interesante de esto, que fue, en realidad, la causa real por lo que lo hacíamos, era porque mientras estabas fuera de tu cuerpo, siempre estabas lúcido y tenías sueños vividos, que podías recordar fácilmente al despertar. Después de todo solo había dormido durante unos segundos. Éramos buenos chicos y nunca probaríamos drogas, así que para nosotros esto era lo que el LSD para un hombre pobre. Estas visiones o sueños, estaban relacionadas de alguna forma a lo que estabas mirando justo antes de morir. Por ejemplo, una vez soñé que estaba escalando una montaña. Estaba en la cima de los Himalayas o algo así, pero había un pasamanos allí. ¿Quién diablos pone un pasamanos de escalera a 20.000 pies? Cuando volví a mi cuerpo y recordé dónde estaba, me di cuenta de que había estado mirando la escalera que se encontraba en una esquina de la sala de estar de mi novia. En otra ocasión, tuve una visión de Pedro Picapiedra sonriendo y levantando las manos delante de un mural con el logotipo de ERAD, que es Educación a Resistencia del Abuso de Drogas, un programa en el cual policías enseñan a los niños en escuelas públicas sobre estos asuntos, y cuando volví a mi cuerpo me di cuenta que mi amigo Brett tenía el mismo logotipo en su camiseta. Ahora, ¿de dónde salió Pedro Picapiedra? No tengo idea. Las visiones siempre eran sobre cosas mundanas, nunca nada raro. Hasta ese día. Como les dije, hacía un mes que estábamos en época de clases y ya estábamos hartos de ella. Estábamos un sábado en el campo, que en realidad era una dependencia de la compañía eléctrica para instalar sus líneas de alta tensión. Algunos estábamos sentados en las vigas de las torres de alta tensión, en la parte de abajo. Mi amigo Mike subió hasta el segundo nivel de las vigas, para estar más alto. Pensé que era algo estúpido, pero yo soy el que alucinaba haciendo llegar poco oxígeno a mi cerebro. Era un cálido día de octubre y el cielo estaba gris. Poco a poco, el cielo fue oscureciendo cada vez más. Y en Cleveland, eso probablemente significaba que en cualquier momento la temperatura podría descender rápidamente, y si éramos realmente desafortunados, una lluvia helada podría empezar a caer. El aire estaba cargado y pesado, y se podía oír el leve zumbido de los cables de alta tensión sobre nosotros. Definitivamente no quería pasar los últimos momentos de una linda tarde de sábado subiéndome a una torre de alta tensión, saltar al suelo y quejarme luego del dolor en mis pies, solo para hacerlo una y otra vez como estúpidos. «Hey, vamos a morir por un rato», dije. Para ese tiempo, dejar nuestro cuerpo no era tan divertido como cuando lo descubrimos, pero era muchísimo mejor que lo que estábamos haciendo. Vince estaba de acuerdo, al igual que Richard, pero Mike, el que saltaba de la torre más alto que nosotros, preguntó de qué carajo estábamos hablando. «Mierda, ¿nunca te indujiste el desmayo antes?», preguntó Vince.
Mike respondió que no, él había estado todo el verano en casa de su madre y no sabía de todo lo que habíamos hecho nosotros. Amigo, tienes que probar esto. Mira, te mostraremos. Vince y yo nos bajamos de la torre, cayendo de pie en el césped. Yo hice las 10 respiraciones profundas, apreté los ojos y contuve la respiración, entonces sentí a mi amigo presionar sus brazos contra mi pecho y, de repente, como si fuese lo más natural del mundo, una langosta gigante estaba trepándose a una jaula para langostas, bajo el mar. Algas marinas crecían del fondo de arena bajo mis pies. Lo siguiente que recuerdo es que cuando desperté Vince y Richard me estaban preguntando, ¿qué has visto? La parte de atrás de mi cabeza me dolía mucho. Me estaba matando. Mierda, ¿me dejaste caer? Pregunté. Yo no era muy pesado, pero Vince era bastante débil. Él solo se quedó ahí, mirándome, y Richard me dijo que me había dejado caer. Me preguntaron nuevamente qué vi. Me froté la cabeza y dije que una langosta, que estaba pellizcándole la cabeza a Vince con sus tenazas. Me volví hacia Mike y le dije, ¿ves? Es increíble. Y una mierda, no me fío lo suficiente de ninguno de ustedes, lo suficiente como para hacer eso. Vamos, tienes que probarlo. No es más peligroso que estar trepado allí. Te prometo que no te dejaré caer como este idiota lo hizo conmigo, le dije. Él miró de la forma que hacen esas personas cuando están decidiendo algo, si lo que están haciendo vale la pena el riesgo o la dificultad. Saltó de donde estaba, se incorporó y dijo, bien, solo una vez. Si al menos lo hubiese pensado un poco más, o se hubiese negado. Repitió las 10 respiraciones profundas, conmigo como asistente para asegurarse de que no caería. Contuvo la respiración y yo lo ayudé a caer en ese otro lugar. Es algo que siempre me lamenté, y cuando pienso en todas las cosas que desearía haber hecho de otra manera en mi adolescencia. Chicas por las que no me jugué lo suficiente, clases en las que tuve que haberme esforzado más y todas esas cosas que nunca tuve que haber hecho, como haberle dado ese abrazo de oso a Mike, llevándolo a un estado de inconsciencia. Sentí el cambio del peso muerto en mi pecho, y él era un chico robusto, así que me aseguré de dejarlo suavemente en el piso para que no se lastimara. Justo cuando tocó el suelo, volvió en sí. Despertó gritando. Mierda, mierda, aléjense de mí, gritaba, al tiempo que se levantó de un salto, agitando sus brazos alrededor de su cabeza. Todos saltamos para atrás, con miedo de ser golpeados por su frenesí. Después de unos 5 segundos, el doble de lo que tardábamos generalmente en darnos cuenta de dónde estábamos y qué estábamos haciendo, él se tranquilizó. Mierda, 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 jadeaba. Respiraba con dificultad, tomando respiraciones profundas. Se quedó allí, encorvado, hasta que cayó de rodillas. De espaldas a nosotros, comenzó a mecerse, retorciendo las manos y murmurando. «Santa Madre de Dios, ¿qué demonios has visto?», dijo Vince. Pero Mike no respondía. Me acerqué lentamente y a medida que me acercaba, le escuchaba sollozar en silencio. Eso en nuestro mundo de machos es castigado con la muerte, pero por supuesto nadie dijo nada. Apoyé una mano en su hombro. Pero en cuanto lo toqué, dio un grito y saltó para atrás golpeándose la espalda con la torre. Se abrazó a la columna de la torre, mirándonos con ojos desorbitados, una mirada de temor absoluto. Pensaría quizás que éramos demonios del abismo del infierno. Si en algún momento pensé que estaba bromeando con nosotros, esa mirada me sacó de mis dudas. Eso y lo que sucedió después, claro. Ninguno dijo nada. A los 10 minutos, Mike se había tranquilizado lo suficiente para que Richard lo acompañara a su casa. La temperatura había decaído y comenzó a llover. Le dije a Vince que me iba a mi casa, y le dije que nos veíamos mañana. Siempre pasábamos los días lluviosos jugando Mortal Kombat en nuestro SNES, pero no dijo nada. Probablemente quería un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que había pasado. Como yo. Al día siguiente fui a ver cómo estaba Mike, pero él y su familia se habían ido todo el día. Le pregunté más tarde cuándo se había ido, pero no me respondió. Creo que fue a un psiquiatra, puesto que cuando lo vi nuevamente, el martes, parecía estar mejor. Me imagino que utiliza algún medicamento para los nervios, pero eso son solo conjeturas mías. Los días siguientes nos juntábamos normalmente con los chicos, pero Mike permanecía en silencio, sin decir que había visto. Hablábamos de cosas sin importancia. No fue hasta el sábado siguiente cuando contó lo que pasaba. Estábamos caminando por una calle tranquila del barrio, hacia el puente peatonal de madera que cruza el arroyo. Yo hablaba de una chica mayor que conocía, cuando de repente, él dijo, «No voy a estar aquí mucho más tiempo». «¿Cómo?», dije yo.
¿Vendrán de nuevo esta noche? Yo no creo que sea capaz de aguantar esta vez. ¿De qué estás hablando? ¿Quién vendrá esta noche, Mike? Las manos, las voces. En ese punto yo ya estaba asustado. Balbuceé estúpidamente un par de veces y luego dije, estúpidamente, ¿qué manos? Por la noche miro el árbol por la ventana y luego todo se pone negro. Y veo decenas, cientos, miles de ellas empujando contra el vidrio. ¿Y tú qué haces entonces? Pregunté. Retrocedo. Durante toda la noche, pero estoy cansado. No puedo mantenerlas más tiempo fuera. ¿Y las voces? Las voces dicen que tengo que dejarlas entrar, voces de niños pequeños. Voces de niños pequeños y manos de niños pequeños. Él bajó la voz hasta ser un susurro, pero me di cuenta por lo que dijo luego, que estaba luchando para mantener el pánico. A veces, veo sus caras, dijo con voz temblorosa. Lo acompañamos a su casa. Se detuvo en la puerta y finalmente levantando el rostro, me dijo, dile a Vince que puede quedarse con mi Nintendo. Él no tiene uno, y su madre no le comprará uno. Richard puede quedarse con mis CDS. Sé que a ustedes no les gustan, pero a él sí. Empecé a decirle algo, pero se dio vuelta y entró en su casa. Me gustaría haber llamado a la puerta y ofrecerle quedarme con él, pero teníamos 16 y los chicos de esa edad no lo hacían más. Me fui a mi casa. Dormí mal, asustado, escuchando cada crujido y gemido que hacía la casa, escuchando una multitud de niños. Generalmente dormía con las cortinas abiertas, pero esa noche, cerré todo. Al día siguiente, nos enteramos de que alguien había irrumpido en la casa de Mike. Vi un coche de policía en la entrada de su casa, y casi me muero cuando lo vi. Mis peores temores se confirmaron cuando me enteré que la ventana de Mike era la que había sido violada. Mike había desaparecido, y fue todo lo que nos dijeron. Nos hicieron muchas preguntas, y parecíamos más culpables que la mierda cuando decíamos que no sabíamos qué había pasado. Lo cual, no era del todo cierto. Ellos buscaban algún pervertido que haya secuestrado a Mike, pero no obtuvieron información de nosotros puesto que no teníamos nada que ver. Su foto aparecía en todos lados, y todavía lo están buscando. Cuando todo terminó, me fui a la biblioteca para investigar qué había pasado, puesto que la internet no era tan eficiente en esa época. No encontré mucho. Lo más cercano que encontré fue algo que descubrí después, en mi clase de historia universal. Al parecer, los sacerdotes egipcios usualmente se encerraban a sí mismos en ataúdes el tiempo suficiente para morir, para luego ser resucitados y poder contar lo que vieron en el inframundo, mientras se hallaban muertos. Solo puedo pensar que por el clima, o por la electricidad en el aire, Mike pudo tener una experiencia más poderosa a la nuestra, ya que habíamos hecho eso cientos de veces y nada raro había pasado. Tal vez golpearme la cabeza me salvó de lo que él sufrió, no lo sé. Es algo que no terminamos de entender. A veces acordamos. Cuando Dylan se mudó a Lakeview, era demasiado pequeño para recordar dónde habían vivido antes. No era nada especial, un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, Nueva York. Los suburbios fueron un cambio bienvenido para el resto de la familia. Diana y Ron eran sus padres. Una madre ama de casa y un policía. El dinero era decente, suficiente para mantener a la familia con algunas cosas extras aquí y allá. Lakeview era un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York con una comunidad muy unida. Todos lo sabían todo. Sorprendentemente, no mucha gente sabía de la torre en el bosque. El lugar al que la gente realmente no iba. Estaba ubicada junto a River Road, una carretera poco iluminada que corría paralela a un humedal maloliente. Cada vez que alguien conducía por la carretera, olía inmediatamente el olor a humedad y suciedad que emanaba del bosque. Ni que decir tiene, la gente evitaba la carretera y ni siquiera pensaba en el bosque. Había otra calle, al otro lado del bosque, que iba por el mismo camino. El camino del río era casi inútil, además de que daba directo a la casa de Dylan. Los niños son otra historia. Cuando Dylan cumplió 9 años, el bosque era su territorio predilecto. Construía fuertes, nombraba senderos, trepaba árboles, lanzaba piedras por el agua pantanosa.
El olor no le molestaba, lo reconfortaba. Para él, era simplemente el olor del bosque. Hizo algunos amigos en la escuela, aunque no era nada popular. Se llamaban Allison y Carter. Dylan los invitaba después de clase para hacer la tarea y hablar sobre una banda que formarían y que se convertiría en la gente más famosa del mundo. A las pocas semanas de quinto grado, Dylan decidió mostrarles a sus amigos el bosque. Antes había tenido el lugar solo para él, pero a medida que se acercaba más a sus amigos, decidió revelarles su refugio. Un día, sentado en la habitación de Dylan, dijo: «Bueno, chicos, ¿conocen el bosque que está calle arriba?» Allison y Carter, con aspecto bastante confundido, asintieron. «En ese bosque nadie entra. Hace tiempo que tengo un lugar solo para mí, pero tengo muchas ganas de enseñarles lo genial que es». En ese momento, Dylan estaba muy ansioso por salir y mostrarles el lugar que solo él había conocido durante todo este tiempo. Allison y Carter lo miraron un momento antes de que Allison dijera: «Ese bosque huele raro, ¿entras ahí?». La sonrisa de Dylan se desvaneció, frunció el ceño y empezó a hacer su espectáculo. Sus amigos lo imitaron. Le anunció a su madre que irían al bosque. Ella les sonrió desde la sala, por teléfono, y articuló un cuidado antes de que la puerta se cerrara tras ellos. Caminaron hasta la entrada del bosque, donde el olor los golpeó como un muro de ladrillos. Dylan inhaló profundamente y exhaló con satisfacción. Les hizo señas a sus amigos para que lo siguieran y emprendió el camino familiar que había trazado. Llegaron al fuerte que construyó hace unos meses. Dylan agregó algunos palos antes de proclamar: «Este es mi castillo». Allison y Carter miraron con los ojos abiertos la estructura torcida de palos. Carter fue el primero en entrar. Desde adentro gritó: «¡Genial! ¿Trajiste cintas de video?». La sonrisa orgullosa de Dylan se desvaneció al ver a Carter salir del fuerte con una cinta VHS en la mano. Carter preguntó: «¿Por qué trajiste esta cinta aquí? Ni siquiera puedes verla». Dylan miró la cinta confundido, se rascó la cabeza y dijo: «Yo no traje eso aquí, alguien más debió haber encontrado mi fortaleza». Al darse cuenta de esto, Dylan se sintió muy decepcionado. Hubo unos instantes de silencio antes de que lo rompiera la voz emocionada de Allison. «Quizás construyeron un fuerte que quieren que encontremos. Como una búsqueda del tesoro». Carter asintió rápidamente y la sonrisa de Dylan comenzó a regresar. Dylan respondió: «Sí, hay una zona al otro lado del pantano a la que nunca he ido porque no puedo cruzar». Acordaron que su misión era encontrar una manera de cruzar el agua para encontrarse con este otro vagabundo del bosque. Caminaron de un lado a otro por el frente del agua y se pusieron a pensar ideas con furia. «Quizás podríamos construir un puente», sugirió Carter. Dylan respondió: «No, nunca funcionaría, es demasiado largo». Allison estaba a punto de añadir una idea cuando oyeron un fuerte crujido. Se giraron hacia el origen de la voz y vieron una raíz rota que sobresalía del suelo, partida por la mitad. Casi señalaba una zona de agua que se dividía en una serie de arroyos. Se acercaron y apenas pudieron distinguir una estructura preexistente. Parecía un puente muy delgado que zigzagueaba sobre los arroyos. Una exclamación audible de emoción emanó de Dylan mientras comenzaba felizmente a subir el puente de 10 centímetros que cruzaba las aguas pútridas y fangosas. El puente estaba roto en algunos puntos, lo que les obligó a saltar arroyos y maniobrar entre espesos arbustos espinosos. Tras 20 minutos, lo cruzaron. Frente a ellos se alzaba una gran torre de piedra rodeada de un claro de hormigón plano y cubierto de hojas. El área era circular y estaba rodeada de arroyos, casi como el foso de un castillo. El grupo emitió sonidos de emoción mientras corrían hacia la estructura. Llegaron a la puerta y la abrieron sin dudarlo. Dentro había una escalera de caracol que subía. Había bombillas que salían de las paredes a lo largo de toda la escalera. Dylan accionó un interruptor a la derecha de la puerta principal, pero fue en vano. Aún así, subieron a lo alto de la torre, donde la escalera daba a una cocina improvisada. Justo frente a ellos había algunos armarios, un microondas y un fregadero enorme. Junto al fregadero había herramientas que parecían sacadas de un dentista y unas cuantas botellas vacías de lejía. Confundidos, exploraron la cocina, abriendo armarios y abriendo el grifo. Dylan miró el agua corriente y preguntó a sus amigos: «¿Cómo creen que llegaron hasta aquí?».
Sus amigos lo miraron y, encogiéndose de hombros, continuaron la inspección. Encontraron una pesada puerta de acero con candados y cerrojos, todos sin llave. El grupo coincidió en que la puerta parecía casi oculta, lo que le daba un aire de aventura. Más emocionada que nunca, Allison empujó la puerta. Dentro había estanterías altas llenas de cintas VHS en simples tiras blancas con nombres y fechas. Estaban ordenadas alfabéticamente. Dylan miró algunas. En una se leía Alex 92 y en otra Andrew 99. Faltaba una cinta antes de otra etiquetada como Brian 95. Su entusiasmo se convirtió en confusión mientras continuaban la búsqueda. Un pequeño televisor estaba en un rincón con un cuaderno viejo y sucio encima. Allison se acercó y hojeó las páginas. Finalmente dijo: solo son un montón de nombres. Dio la vuelta al libro para enseñárselo a sus amigos. Carter se acercó y, felizmente, escribió su nombre debajo del resto, riendo, satisfecho. Continuaron su búsqueda cuando Dylan encontró una caja llena de equipo fotográfico viejo y la compartió con sus amigos. Tan confundido como los demás, Carter miró el VHS que llevaba consigo desde que dejaron el fuerte de Dylan. La nota blanca estaba en blanco. La sacó y, con marcador negro, decía Brandon 01. Carter se puso rojo como un tomate y se la volvió hacia Allison. Ella se tapó la boca, jadeó y susurró: Brandon. Dylan parecía bastante confundido cuando preguntó: ¿quién es? Carter lo interrumpió: mi hermano desapareció en 2001, nunca regresó de la escuela, encontraron a su... Carter se quedó sin palabras y luego se aclaró la garganta. El silencio invadió la sala. Carter salió de su aturdimiento, se dirigió al televisor, lo encendió y puso la cinta. Nadie protestó, sabían que no podían impedirle que la viera. Allison y Dylan se miraron preocupados, sin saber qué esperar. La cinta comenzó y mostró una habitación con paredes grises y una cama vacía cubierta con sábanas blancas con un oso de peluche marrón en el centro. Un niño pequeño de unos 8 o 9 años entró con una mochila, se subió a la cama y sostuvo al oso. Se le podía oír decir: así que te dejé en el fuerte, Gritzy. El niño sonrió para sí mismo y miró a su alrededor. Los niños vieron el video, confundidos como siempre. El niño miró a la cámara y estaba visiblemente confundido cuando un fuerte golpe se escuchó a través de los altavoces y el niño se sobresaltó. Se oyeron golpes rápidos como alguien corriendo y un hombre grande apareció en la pantalla. El niño parecía horrorizado y sus nudillos estaban blancos de apretar al oso. El hombre se paró sobre el niño, respirando agitadamente y le acarició un lado de la cara. El hombre se subió a la cama y Dylan, Carter y Allison se dieron la vuelta temerosos de ver al hombre lastimar al niño. Salieron corriendo de la habitación y encontraron otra puerta. Estaba pintada de blanco, aunque la pintura estaba desconchada y descascarada. Todavía asustado y confundido, Carter abrió la puerta. Se quedaron paralizados al ver una cámara tirada en el suelo y una cama cubierta de sábanas blancas con enormes manchas cobrizas. En un rincón de la habitación, el mismo oso del video yacía en el suelo. Carter empezó a llorar y bajaron corriendo las escaleras hacia el claro. Vieron el camino al otro lado del bosque, visible a través de la línea de árboles. Corrieron hacia él mientras el sol desaparecía en el horizonte. Raíces y ramas parecían extenderse hacia ellos mientras huían. Allison saltó un pequeño arroyo y subió a la colina entre los árboles para ponerse a salvo. Dylan la siguió y se detuvo a esperar a Carter, que había estado histérico desde que salieron corriendo de la torre y se movía más despacio. Carter se levantó de un salto cuando Dylan vio una raíz extenderse y envolverse alrededor de su pie, se cayó y gimió. Dylan extendió la mano, agarró la de su amigo y lo miró a los ojos, llenos de terror y con lágrimas en los ojos. Dylan juró haber visto a Carter arrastrado hacia el follaje. Intentó correr a ayudarlo cuando oyó un fuerte grito proveniente de la torre por los altavoces del televisor. Casi demasiado asustado para moverse, Dylan corrió colina arriba y se encontró con su amigo allí, ambos llorando y gritando pidiendo ayuda hasta que una anciana los oyó. La investigación policial no duró mucho. Se adentraron en el bosque y vieron la torre. Al parecer, formaba parte de una planta de tratamiento de aguas residuales que solía estar allí. Abandonada a mediados de los 80, el bosque siempre tenía un olor pútrido.
Cuando la policía encontró las cintas y revisó las imágenes, los niños que aparecían en ellas fueron identificados como niños desaparecidos de todo el país. Nunca encontraron a Carter. Registraron el bosque y hallaron los cuerpos de todos los niños de las cintas, tirados en el fondo del pantano. Nadie cuestionó jamás el olor pútrido del pantano, simplemente lo evitaban. Todos los cuerpos de los niños llevaban allí, algunos más de 20 años. Todos los cuerpos, excepto el de Brandon, habían sido encontrados años atrás en un contenedor de basura en el pueblo vecino, solo 3 días después de ser reportado como desaparecido. Nunca registraron el bosque. Dylan juró a la policía que vio cómo la tierra se llevaba a su amigo. La policía les dijo a sus padres que la mente de un niño haría cualquier cosa para recuperarse de un trauma como el que sufrió Dylan. El hombre de las cintas fue identificado como Kenneth Brown, quien fue encontrado ahorcado en su apartamento hace 3 años. Su No sé qué estaba pensando realmente. Había estado bebiendo con amigos y llegué a casa borracho. Decidí abrir Tor y un enlace me llevó a otro. Acabé en una plataforma de compra-venta de todo tipo de cosas turbias. Podría comprar mi propio peso en cocaína si me apetecía y tenía el dinero. Pero algo me llamó la atención. Un anuncio decía: caja misteriosa, hecha a la medida, $250. Leí la descripción, que indicaba lo que podía contener. Un iPad nuevo, eso era todo. Eso fue lo que me hizo enviar $250 en bitcoins a un desconocido en un sitio desconocido de internet. Tenía vagos recuerdos de haberle escrito al vendedor, sin darle mucha importancia, que realmente quería el iPad. Madre mía. Recuerdo haberle enviado $50 extra para endulzar el trato. ¡Qué imbécil! Al despertar, me dolía la cabeza. Tenía una migraña terrible. No fue hasta que desayuné, me duché y abrí el portátil que me acordé. Se me encogió el corazón. No tenía dinero para gastar en esas cosas, pero lo tenía. Le envié un mensaje al vendedor para avisarle que había cambiado de opinión, pero no pasó nada. Actualicé la página y, como pueden imaginar, el anuncio no se encontró. Bueno, no me consideraba idiota. No caería en estafas del 411, sé que ningún príncipe nigeriano quiere enviarme dinero. Pero borracho como estoy, es un poco imbécil. Revisé mi cuenta de Bitcoin y vi que me había quedado sin dinero imposible de rastrear. Juro que tenía al menos $750 ahí, si consideramos el tipo de cambio del día, con la fluctuación que tiene, puede que solo valga $300. Estuve deprimido el resto del día. Me prometí no volver a hacer algo así. Pero claro, borracho, soy ya sabes. Pasaron las semanas y lo olvidé por completo. Siendo sincero, no quería recordar lo estúpido que era. Hoy sí lo recordé. Bajé las escaleras y vi una gran caja marrón en la mesa de la cocina, dirigida a mí. Mi papá debió haberlo recibido del cartero cuando se preparaba para ir a trabajar. Lo miré fijamente, sorprendido de ver que sí había llegado. Lo recogí. El peso estaba desequilibrado, pero era pesado. Era buena señal. Al menos no estaba lleno de restos de embalaje. Quité la cinta y la abrí, revelando un montón de astillas de embalaje. Me reí entre dientes antes de meter la mano. Saqué un suéter rojo anónimo. Me lo puse en la cara. Olía a perfume. Era usado. Sentí un poco de asco, pero ¿qué esperaba de la red oscura? Lo puse en la mesa de al lado. El siguiente objeto era un juego de llaves. Las examiné y me pregunté por qué demonios formaban parte de ese paquete. Era como si el tipo hubiera metido cosas al azar en una caja y la hubiera enviado. Empezaba a sentirme estafado. Volví a meter la mano y saqué una bolsita con una nota. Sabía lo que era antes de leerla. Estaba emocionado. Una cosita para pasar el tiempo con más calma, escrita con rotulador permanente. Era una buena cantidad de marihuana. Nunca había comprado drogas por internet.
Abrí la bolsa para ver si era de verdad y me llegó ese fuerte olor a mofeta. Respiré hondo y suspiré. Diría que valía más o menos $70. La guardé en el bolsillo trasero, preocupado de que mi madre apareciera en cualquier momento y me pillara con ella. Tenía curiosidad por ver lo que quedaba, quizá podría recuperar mi dinero todavía. El siguiente objeto era una pequeña caja de madera. La abrí y vi algunas joyas de plata. Las revisé todas sin tener ni idea de si valían algo. Había 2 collares y 2 anillos. Me pregunté si los habían robado o comprado en una casa de empeños. La puse junto a la tapa roja. Lo siguiente era otra bolsita con otra nota escrita con rotulador permanente. Los necesitarás, créeme. Me puse un poco nervioso cuando leí la nota y vi una cajita de Xanax dentro. ¿Para qué demonios necesitaba ansiolíticos? No era de los que se meten en problemas con medicamentos recetados. Marihuana y un poco de setas era todo lo que necesitaba. Conocí a unos amigos que pagarían un buen dinero por eso. Aunque no tenía ni idea de cuánto valían. Lo buscaría más tarde. Supuse que $50, así que eran $130 hasta ahora. Y para ser justos, para algo de la red oscura, si solo perdí la mitad de mi dinero, debería considerarme afortunado. Revolví la caja otra vez y no encontré nada más. La levanté y noté que seguía pesada. La volví a dejar y me levanté. Llegué hasta el fondo y sentí algo grande y delgado. Lo saqué. Era un maldito iPad. Madre mía. Un premio gordo. Estaba un poco rayado, pero no era de primera generación. Era ligero y delgado. Al menos era un Air. Estaba entusiasmado. Fue entonces cuando mi madre asomó la cabeza por la esquina. Oye cariño, ¿recibiste un paquete? Sí, dije, de repente consciente de que podía oler la hierba en mi bolsillo trasero. Oye, ¿encontraste mi suéter? Dijo encantada, ¿dónde estaba? Fue todo lo que pude decir. Lo recogió y, sin darse cuenta, también las llaves. Se alejó. Suspiré, preocupado de que hubiera olido las drogas. ¿Qué es eso? Dijo ella girándose. Lo guardo para un amigo, dije sin pensar. ¿Qué? Dijo ella sin prestar atención. ¿Qué hace mi joyero aquí abajo? Me quedé mirando a mi mamá con la boca abierta. Ella lo cogió y lo abrió, estudiando si faltaba algo. Bueno, respóndeme. Exigió. Estaba en el paquete, dije honestamente. No me mientas. ¿Ibas a vender esto? No. Lo prometo. Espera a que llegue tu papá. Dios mío, Darren. Juro que esto no es tuyo. Estaba en mi paquete que compré por internet. ¿Esperas que crea que compraste mi blusa y mi joyero por internet? ¿Por qué demonios hiciste eso? Era una caja misteriosa. Podría haber contenido cualquier cosa. A veces se te ocurren cosas. Creo que es mejor que vayas a tu habitación. Tengo 17 años, dije. Cuando estás bajo nuestro techo, son nuestras reglas. Cogí el iPad y subí las escaleras. Me tumbé en la cama y encendí el dispositivo. Me sorprendió ver que aún tenía batería. Al deslizar el dedo para desbloquearlo, aparecieron algunas aplicaciones inusuales en el escritorio. Nada interesante. Revisé el correo electrónico y vi que estaba en blanco. Me preocupaba que me lo hubieran robado y sabía que no podría quedármelo si contenía datos personales. Revisé la aplicación Fotos. Había una docena de fotos. Toqué la primera. Era una foto de una calle con poca luz. Podría haber sido cualquiera. Deslicé y la siguiente era de la fachada de una casa. La luz de la sala estaba encendida, pero con la poca luz, sobreexponía la foto y dificultaba ver los detalles. La siguiente foto era del lateral de una casa. El revestimiento horizontal de madera blanca se parecía al nuestro. La siguiente foto era de lo que parecía ser una puerta trasera. Luego, una de una cocina. Me quedé atónito. El lugar parecía idéntico al nuestro. Luego, una de la sala.
El televisor brillaba y ocultaba los rostros de quienes estaban sentados en el sofá y la silla. Luego, una de las escaleras. La madera marrón encerada del suelo era inquietante y el corazón me latía con fuerza. Luego, una del rellano. No era casualidad, era nuestra casa. El retrato familiar que colgaba en la pared del fondo, incluso con la poca luz, era obviamente nuestro. Entré en pánico y no quise volver a deslizar el dedo, aunque lo hice. El dormitorio de mis padres. Mi madre dormía en la cama, con las sábanas tirantes. En los siguientes, las sábanas se retiraron con cuidado. Mi madre levantó las piernas para protegerse del repentino aire fresco. El armario abierto, una mano enguantada negra extendiéndose y buscando. La mano que sostiene un suéter rojo. Una foto oscura con líneas de luz que oscurecen la vista. Otra foto oscura, esta vez con mejor exposición, y veo que es del interior del armario. Mi padre estaba en la habitación. Lo siguiente es que mi papá se mete en la cama al lado de mi madre. Luego una de las camas, mis padres durmiendo. Volví a deslizar el dedo y vi que las sábanas estaban retiradas. Quien quiera que estuviera haciendo esto quería que lo atraparan, estaba seguro. Después de eso, de nuevo en el pasillo, la mano enguantada de color negro que sostenía el joyero se extendió. Solo quedaba una foto, y estaba encima de una cama con alguien durmiendo debajo. Era yo. Se me heló la sangre. Tiré el iPad al suelo y lo vi crujir contra el borde del escritorio. No, me dije. Di un salto y vi la pantalla mirándome fijamente con un mosaico arcoíris de LCD roto y vidrio. ¿Qué les iba a decir a mis padres? Nunca me creerían. Saqué la bolsa de pastillas de mi bolsillo trasero y leí la nota nuevamente. Los necesitarás, confía en mí. Le di la vuelta para ver la fecha. 21 de julio de 2018. Debió ser cuando se envió el paquete. Lo volví a leer y me di cuenta de que era mañana, sábado. Joder. ¿Qué significa? Tengo que avisar a mis padres. Por favor, si no tienen noticias mías, llamen a las autoridades. Todo empezó con un enlace. Al principio pensé que era una estafa. Era un mensaje de texto de un número oculto. No sé por qué hice clic. Quizás solo fue curiosidad. Las cosas prohibidas tienen su propio atractivo. Como el impulso de saltar de un precipicio al mirar al otro lado. Al posar el pulgar sobre las palabras azules, el impulso simiesco de saltar fue más fuerte que el escaso sentido común que tenía en mi cerebro adolescente. Me arriesgué. Tras hacer clic, me redirigieron a una página web privada con un video. Sentí que se me tensaban los hombros al darle al play. Sinceramente esperaba algo sexual raro. Pero no fue eso. Era yo. En el video, caminaba a casa desde la escuela. Estaba oscuro y solo podía distinguir mi propia sombra. Nuestra calle no tenía muchas luces. Había llegado tarde a casa ese día por el ensayo de la banda. Podía ver el estuche de mi trompeta balanceándose mientras caminaba junto a la cerca de mi vecino. Me vi pasando la mano por las lisas tablas de plástico y luego bajando el brazo para tocar la hierba alta que crecía en su base. Fue como presenciar un accidente de coche. Estaba aterrorizado, pero no podía apartar la mirada. El video duró 5 minutos. La cámara me siguió enfocando hasta mi casa y el porche. Me vi abriendo la puerta. Luego el metraje se cortó. Se lo enseñé a mis padres. Llamaron a la policía y se convirtió en un gran escándalo en nuestro barrio. Todos andaban con ojo puesto en el acosador pervertido que grababa a los chicos caminando a casa. En un momento dado, teníamos un sistema de acompañantes.
Ningún adolescente podía salir al anochecer sin la presencia de un adulto adecuado. Era molesto para todos, incluyéndome a mí. La preparatoria ya era bastante difícil, pero ahora yo era el chico que hacía que todos necesitaran una niñera durante 3 meses. Yo no era el sabor de la semana para nadie en la escuela. Nunca atraparon al autor del video. Tras unos meses de vigilancia, dejaron de vigilar tan de cerca a todos. Pasó un año. El recuerdo del video empezó a desvanecerse de la mente de todos, incluso de la mía. Luego, en el aniversario del primer video, recibí otro enlace. Fue un déjà vu. Era estudiante de último año y acababa de llegar a casa de una fiesta de graduación. Estaba cansado, pero cuando recibí el mensaje, me desperté al instante. Hice clic en el enlace más rápido de lo debido. El video era de mí en la fiesta. Lo tomaron de espaldas, así que no se me veía la cara, pero reconocí mi camiseta. Tenía la calcomanía de una competencia de jazz en la que había competido. Después de un minuto, vi que mis hombros se estremecían y me inclinaba hacia adelante. Me estaba riendo. Recordé ese momento. Mi amigo me contó una anécdota graciosa sobre haber pillado a su hermano mayor besándose con su novia mientras veían la decisión de Sophie. Ya no me reía más de ello. El video se alargó un poco más. Quien quiera que estuviera filmando se acercó un poco más. Luego el video terminó. No se lo conté a mis padres. No quería que se repitiera lo de la última vez. Intenté preguntarles a mis amigos quién había grabado el video. Esperaba que solo fuera alguien gastándome una broma. Nadie admitió haberlo hecho. Intenté seguir con mi vida, pero preocuparme por esto sola era casi peor que confesarlo y que toda la escuela me odiara por ello. Casi. Durante 2 semanas enteras. Dormía con un bate de béisbol en la cama y sentía el corazón acelerado cada vez que sonaba el teléfono. Nunca volvía sola a casa. Siempre me aseguraba de tener a un par de amigos cerca. Si les parecía raro, no decían nada. Pasó el tiempo. No llegaron más videos. Empecé a olvidar de nuevo. Me gradué, me matriculé en la universidad y empecé a vivir solo. Había llegado a la conclusión de que el video era una broma de mis amigos. Esa decisión calmó mi ansiedad y me permitió vivir mi vida. Pasó más tiempo, y estaba tan concentrado en la escuela que no tenía tiempo para pensar en los videos. Eso era cosa del pasado. Pero luego el pasado regresó. Una noche, estudiando hasta tarde en la biblioteca, recibí otro mensaje de texto anónimo. Era otro video. Me dije que no podía ser la misma persona. Ya ni siquiera vivía en el mismo estado. Pero la misma curiosidad, la misma falta de sentido común, seguían ahí. Mi pulgar temblaba con una mezcla de miedo y anticipación al hacer clic en el enlace. El video empezó. Era yo, en la biblioteca, estudiando. Quien grabó el video incluyó el reloj de pared que estaba detrás de mí. Me giré para confirmar la hora. El video había sido grabado hacía 5 minutos. Había estado solo durante la última hora. ¿Quién pudo haber grabado el video? Registré la zona donde estudiaba de arriba a abajo. No había nadie. Revisé la habitación de nuevo. Y otra vez. 3 veces más en total. Nada. Busqué cámaras secretas, teléfonos ocultos. Casi consideré sacar todos los libros de las estanterías por si habían escondido allí su equipo de grabación. Después de una hora frenética, respiré profundamente y traté de calmarme. Esto era lo que querían. Querían sacarme de quicio. No era ese el objetivo. No pude darles esa satisfacción. Iba a ignorar esto. Si no hacía clic en los vídeos, se aburrirían y pasarían a otra persona. No siguieron adelante. Empecé a recibir vídeos cada mes. Al principio me controlaba, pero mi curiosidad me llevaba inevitablemente a hacer clic en el enlace después de que llevara 1 o 2 semanas en mi bandeja de entrada. Intenté bloquear el número, pero nunca funcionó. Seguían llegando más vídeos.
A medida que me enviaban más videos, me di cuenta de lo extraños que eran. Nunca fueron imágenes incriminatorias. Nunca me miraban por la ventana, ni me observaban en el baño como cabría esperar de un acosador. Solo eran videos míos en lugares públicos. Fotos de mí caminando a clase o de vuelta a mi apartamento. Hizo que los videos parecieran menos peligrosos. Después de un tiempo, los videos ya no me incomodaban tanto como antes. No había pasado nada, y la mayoría se habían grabado durante el día. Ya no parecía acoso. Para ser sincera, los videos empezaron a ser interesantes. Nunca había sido popular ni alguien codiciado. Era bastante normal. La atención me halagaba. Alguien estaba tan obsesionado conmigo que sintió la necesidad de tomarse un tiempo para grabarme. Los videos me hicieron sentir como una celebridad, de una manera retorcida. A pesar de todos estos sentimientos tan complejos, aprendí a decir que no. Incluso aguanté 2 semanas enteras sin mirar ninguno de los enlaces que me enviaron. Luego, quienquiera que enviaba los videos comenzó a subir la apuesta. Empecé a recibir videos cada 2 semanas. De nuevo, nada pervertido, solo las mismas fotos públicas espontáneas. Me resistí más y la frecuencia aumentó nuevamente. Los videos llegaban cada semana como un reloj. Luego cada media semana. Luego todos los días. Luego varias veces al día. Había muchísimos videos. Y aunque intenté no hacerlo, los vi todos. Con el tiempo, se convirtió en una obsesión. Tenía que verlos. Tenía que ver lo que veía quien los enviaba. Ni siquiera dudé cuando me llegaron los enlaces. Simplemente hice clic. Empezó a parecerme normal recibirlos. Los videos se volvieron casi útiles. Siempre había sido un poco cohibido, siempre me preocupaba lo que los demás pensaran de mí. Con los videos, por fin pude ver lo que veían los demás. No me gustó lo que me mostraron los videos. Empecé a cambiar cosas. Cambié la forma en que balanceaba los brazos al caminar porque en un video me pareció ridículo. Cambié la profundidad de mi voz porque en otro video me pareció aguda y nasal. Dejé de usar camisetas con dibujos porque en otro video vi a unas chicas riéndose de mí. Empecé a estudiar los videos y a verlos varias veces. Los vi tanto que empecé a soñarme en tercera persona. Recibí un video de una conversación que tuve con un amigo. Lo vi 12 veces solo para ver su reacción a un chiste. Quería saber si era una risa de verdad o solo de lástima. Después de ese video, quien lo subió empezó a grabar más conversaciones mías. Era como si supieran que necesitaba más. Era como navegar por las redes sociales, solo que cada publicación, cada video, era para mí. Todo era para mi superación, mi perfeccionamiento. Empecé a sentirme agradecido con quien lo subió. Me estaba convirtiendo en la persona que siempre quise ser. Luego vino el primer video extraño. Recibí el enlace a la hora del almuerzo. Estaba en Taco Bell, comiendo una chalupa. Mi teléfono vibró, vi el enlace y lo abrí sin dudarlo. Estaba emocionado por la nueva publicación. La emoción se convirtió en confusión. Me tomó un momento comprender lo que veía. Normalmente, los videos aparecían solo momentos después de ser grabados. Fue bueno que así pudiera criticar mis acciones de inmediato. Este video no se filmó a la hora del almuerzo. Se filmó de noche. Mi yo del video apartaba la vista de la cámara. Estaba frente a un canal vacío, con la mirada perdida en la distancia. No había nadie a mi alrededor. La única iluminación provenía de una farola naranja a lo lejos. Me quedé mirando fijamente durante 15 segundos. Luego, el video se cortó. Me tomó un momento darme cuenta de por qué me asustaba tanto. No recordaba haber estado allí anoche. No recordaba haber estado allí ninguna noche. Me puse a pensar. Ayer estuve en casa por la noche. Lo mismo el día anterior. Todas las noches de esa semana no salí de mi apartamento desde las 6 p.m. hasta las 8 a.m. del día siguiente.
Estuve ocupado volviendo a ver mis videos. Lo volví a ver. Tal vez fue hace meses. Tal vez di un paseo nocturno y no lo recordé. Sabía que me estaba mintiendo. Nunca daba paseos nocturnos. Me encantaba dormir. Era de las que se acostaban temprano y dormían hasta tarde. Me inquietó, pero una hora después, apareció otro video. Este era normal. Yo, en público, almorzando. Me relajé. Descarté el video raro como algo puntual. Lo olvidé por completo y empecé a ver mi nuevo video para aprender a masticar como una persona genial. Durante las siguientes semanas, aparecieron más videos extraños en mi bandeja de entrada. Estas subidas siempre me mostraban en lugares insólitos por la noche. No reconocía ninguno. Al principio solo veía vías de tren, caminos oscuros y zonas boscosas. Luego empecé a aparecer en edificios abandonados y en los patios de las casas. Nunca recordé haber hecho ninguna de esas cosas. La luna de miel había terminado. Los videos volvían a ser aterradores. Era como una ruleta rusa cada vez que hacía clic en un enlace. Sería uno que recordaba, o uno que no, pero seguía haciendo clic. Tenía que tener esos videos. Intenté resolver la situación lo mejor que pude. Me filmé de noche para ver si estaba sonámbulo. Revisé horas de grabación, pero nunca me vi saliendo de mi apartamento. Mis calificaciones empezaron a bajar. Me sentía cansado todo el tiempo. Me llegan cada vez más videos raros de mí saliendo de noche. Al final, se convirtió en una situación de 50 y 50 cada vez que hacía clic en el enlace, independientemente de si el video era uno que recordaba o uno que no. Seguí apretando el gatillo. No pude parar. Pensé en contárselo a la gente, pero tenía miedo. ¿Qué pensarían? ¿Cómo se puede siquiera empezar a explicar algo así? ¿Y cómo iba a explicar por qué lo había dejado pasar tanto tiempo? Intenté justificar los extraños videos. No pasaba nada malo, nada ilegal ni malo. Solo eran videos míos de noche. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico con todo el asunto. No me hacía daño. No le hacía daño a nadie. Eso lo hacía sentir bien. Bien. Luego vino la última carga. Era de noche. Estaba acostado en la cama intentando leer un libro de una de las muchas asignaturas que estaba reprobando. La notificación apareció en mi pantalla y sentí un vuelco repentino en el estómago. Nunca me había dado un vuelco tan tarde. Desde el primer video, hacía tantos años. Parecía igual que todos los demás mensajes de la cadena, pero este era extrañamente siniestro. Había algo en él, diferente. Desconectado. Me quedé sobre el enlace un momento más de lo habitual. Pasó un momento. Presioné hacia abajo con mi pulgar. Me redirigieron a la página privada. Vi el nuevo video. Duraba 1 hora. Dudé por un momento y luego presioné el botón de reproducción. El video empezó conmigo de pie frente a una casa con las luces del porche apagadas. Estaba en una calle oscura de un barrio residencial. Me tomó un momento reconocer dónde estaba. Era la casa de mis padres. En el video me quedé quieto por un largo tiempo, simplemente mirando. Luego caminé hacia el porche. Fue surrealista verlo. No había estado en casa en meses. Mi yo video metió la mano debajo del felpudo y sacó la llave de repuesto. Abrió la puerta principal y entró. Cerró la puerta tras él, dejando la habitación a oscuras. Su figura sombría entró en la cocina y empezó a registrar los armarios. No supe qué buscaba. Era silencioso y minucioso. Metódico. Dejó de buscar, se guardó algunas cosas que no pude ver en los bolsillos y luego subió las escaleras. Se saltó los escalones crujientes que yo sabía evitar de adolescente. Se me entumeció la boca. Se detuvo afuera de la habitación de mis padres. Abrió la puerta en silencio y miró adentro. En el video, vi a mis padres durmiendo. La cámara los enfocó un instante. El yo del video los miró fijamente un buen rato. Les supliqué en silencio que despertaran.
continuaron durmiendo. El yo del video dejó a mis padres y bajó las escaleras, evitando de nuevo el crujido del escalón. Entró en el garaje y empezó a rebuscar en el banco de herramientas de mi padre. Sacó una lata de gasolina llena y la puso sobre el banco. De su bolsillo sacó una taza y unas toallas de papel. Las cosas las sacó de la cocina. Llenó la taza con gas. Se me encogió el estómago al ver a mi yo del video mojar unas toallas de papel en el vaso lleno de gasolina y meterlas en el tanque de mi coche. Llenó una línea de gasolina del coche a la sala. Luego, vertió líneas separadas a la cocina, subiendo las escaleras y a mi habitación. Sin dejar de llenar, hizo otra línea a la habitación de mis padres. Luego, usó el vaso medio lleno para rociar la puerta de mis padres con gasolina. Bajó de nuevo, sin dejar de verter. Hizo fila hasta la puerta principal, asegurándose de mojar el felpudo. Dejó el gas en el pasillo de entrada y salió de la casa. Vi a video yo jugueteando con algo en su bolsillo. Vi la chispa y la cerilla encenderse. Por un momento, se quedó mirando la casa, luego arrojó la pequeña llama al charco de gas que se estaba formando alrededor de la puerta principal. Solo tardaron unos minutos. Todo estaba en llamas. La casa entera ardía con fuerza, y las alarmas de humo empezaron a sonar como niños torturados. Quizá fue solo mi imaginación, pero creí oír a mis padres suplicar por encima del rugido de las llamas que alguien los salvara. La casa ardió durante el resto del video. Nadie escapó. El yo del video observó todo el proceso. En el video oí sirenas a lo lejos. Luego el metraje se cortó. Durante un buen rato, me quedé mirando la pantalla negra del final. Intenté convencerme de que era un engaño, de que no era yo el del video. Nunca lastimaría a mis padres, nunca incendiaría su casa con ellos dentro. Pero parecía tan real. Había un comentario debajo del video. Nunca antes había habido comentarios. Lo leí. Era una sola frase. Gracias, amigo mío, recibí ese enlace hace 3 horas. Ahora estoy escondido en el bosque. No diré dónde porque no quiero que nadie me encuentre. Todos han estado intentando contactarme. Mis viejos amigos, mis parientes cercanos. No fue una broma. La casa de mis padres se quemó de verdad. Nadie sobrevivió. Es mi culpa. No sé cómo, pero fui yo quien lo hizo. Lo sé. Seguí viendo los vídeos. Si no lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Pero lo peor es que sé que si recibiera otro enlace, solo dudaría un poco antes de hacer clic. Incluso ahora, al cerrar los ojos, puedo ver los vídeos dando vueltas en mi cabeza. Imágenes residuales de mí en tercera persona caminando, hablando, ardiendo. No te preocupes por encontrar mi cuerpo. Nadie me descubrirá hasta que no sea más que un montón de huesos. Espero que ni siquiera entonces intenten identificarme. El anonimato da seguridad. No seré recordado como quien quemó vivos a sus padres. Seré un misterio extraño, algo inconexo y libre. Eso es todo lo que quiero ahora. No ser observado. Si recibes un enlace de un número desconocido, nos ha pasado a todos. Estás en medio de una actividad cotidiana y, de pronto, sientes un escalofrío en la espalda o lo penetrante de una mirada invisible. Volteas rápidamente. Nada. Lo que no sabes es que ese alguien giró contigo. Es el doble. Un ser misterioso que te acompaña a todos lados y, hasta tu muerte, estará contigo en cada etapa de tu vida. Procura no hacerlo enojar.
Espero que el viento te lleve hasta el cornejo más lejano de la costa este, y que las estrellas brillen un poco más donde estás plantado. Esa era la cita impresa debajo de la foto de Emma Lockley que colgaba en el monumento conmemorativo de nuestra escuela. Hice una mueca al ver la foto que eligieron para ella. ¿En serio, su foto del colegio? No conocía muy bien a Emma. Estudiábamos inglés y biología juntas, pero no me sentaba cerca de ella. De hecho, no había murmurado más que "¿me prestas un lápiz?" en todo el curso escolar. Todavía recuerdo el día en que enviaron esa carta a todos nuestros padres, informándoles de la muerte de Emma. Manejando y enviando mensajes. Dijeron que murió al instante. Ese día, volví a casa y escuché un sermón de mamá y papá sobre los peligros de mandar mensajes y conducir. Cruzaba los brazos mientras asentía con la cabeza. Puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Y son los demás conductores, no tú. Papá pensó que era mejor descargar esa aplicación que apaga el teléfono mientras estás en el coche. Me molestó, pero obedecí. Esa noche revisé Facebook leyendo los estados de cada persona, todos dedicados a Emma. Había pasado una semana desde su fallecimiento, pero nuestra escuela seguía conmocionada. Creo que fue una llamada de atención para muchos estudiantes. Todos se creen invencibles a esa edad. Abrí el perfil de Emma. Tenía una gran sonrisa en su foto predeterminada, de esas que parecen espontáneas, como después de una larga carcajada. Llevaba un vestido azul marino y un cardigan amarillo mostaza. Estaba de pie en un campo con su pelo rubio rojizo ondeando al viento, el típico retrato de una persona mayor. Revisé algunas otras fotos. Había algunas con caras de pato graciosas, fotos del baile de graduación y retratos del equipo de animadoras. Una foto me llamó la atención. Estaba en lo alto de una pirámide durante la reunión de motivación de la escuela. Tenía una pierna en alto y la otra mano cerrada en un puño. Lo curioso de esta foto era que tenía el ceño fruncido. Recordé esta foto de nuestro anuario. Era una de las primeras páginas de la sección de bienvenida. Revolví mi estantería buscando el anuario. No podía creer que hubieran publicado una foto tan horrible. Los libros chocaron entre sí mientras sacaba el anuario del estante y comenzaba a hojearlo. Tal como lo había pensado, habían publicado esta foto. Observé atentamente la cara de Emma, solo que en esta foto sonreía. De hecho, no era solo una sonrisa. Era una sonrisa de boca abierta. Corrí a mi computadora y miré detenidamente la misma foto. Definitivamente estaba frunciendo el ceño. Tal vez tomaron dos fotos que se veían iguales. Resoplé ante la diferencia y salí de la pantalla. Revisé su página y leí algunas publicaciones en su muro. Rachel McKinley. He pensado en ti todos los días. Tu recuerdo vivirá conmigo. Espero que lo estés disfrutando allá arriba. Derek Miller. Vuela alto, gracias por dejarme copiar tu tarea. Siempre fuiste mucho más inteligente que yo. Abby Brown. Siempre extrañado, pero nunca olvidado. Empezaba a sentir que la depresión se reflejaba en mi pantalla. Pensé que ya era suficiente Facebook por una noche. Me desplacé hasta la parte superior de la página para cerrar la pantalla cuando noté algo que me asustó profundamente. Emma ahora tenía el ceño fruncido en su foto predeterminada. Amplié la foto y miré cada rasgo de su rostro con furia. ¿Cómo estaba frunciendo el ceño? Sé que hace unos segundos estaba sonriendo, y de repente, oí un din. Salí de su foto y, en la esquina derecha de mi Facebook, había un mensaje de Emma Lockley. Sentí que mis entrañas se retorcían a medida que el peso del asunto se asentaba. No sé cómo pudo ser posible algo así. Seguramente alguien había pirateado su cuenta de Facebook. Releí el mensaje varias veces antes de desmayarme. El texto decía: Era el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet.
Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas, psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración: este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. Los 12 sonidos, pensé. Suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato. Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor. Dice la leyenda que si no reproduces el archivo Rec08MP3 después de escuchar alguno de los otros 11, tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo Rec08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. Adivinen por qué. Él había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo Rec06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que se me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del Rec08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño, como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio, estaba entre esos Rec08MP3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de Rec06MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima.
Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. http://www.4shared.com/audio/65gjreg/reg/06.html Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente, cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado, mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC, descubrió que dentro no había un archivo de grabación, sino 12 archivos que, se dice juntos, forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar? Tal vez John Weldon no es uno de los nombres más conocidos en el mundo de la animación, pero aquellos que vieron sus oscuras animaciones suelen recordarlo. Es canadiense, pero Weldon es mejor conocido en Estados Unidos porque sus animaciones fueron transmitidas en Cartoon Network, en un show de compilación de animaciones llamado O Canadá. Su corto más conocido resulta ser El Perturbador Tobe, una animación que trata sobre la ética de la clonación humana y la existencia individual. Otros ejemplos de su trabajo son The Lump el Bulto, una historia bizarra sobre el crecimiento de una deformidad que cambia la vida de un hombre para bien, y Special Delivery, entrega especial, que habla sobre asesinatos, adulterio e incluso contenía muchos desnudos frontales. A pesar de todo lo que hizo, hubo un corto que solo unas cuantas personas han visto o han escuchado: Sunlit Nightmare, pesadilla iluminada por el sol. No se sabe la fecha exacta en que fue hecha, pero todo parece indicar que fue a mediados o principios de los años 80. Weldon de repente había empezado a mostrar síntomas de narcolepsia, quedándose dormido de repente en el trabajo. Se despertaba gritando y se negaba a decir nada acerca de lo que había soñado. Cuando no estaba dormido, trabajaba febrilmente en la creación de un nuevo corto, Pesadilla iluminada por el sol. Las animaciones estaban muy bien hechas, Weldon las hizo completamente solo, o al menos así parecía. Decía que su nuevo corto era para niños, que era algo para pasar entre caricaturas. Weldon le mostró el corto a algunos ejecutivos de la compañía, estos se aterrorizaron y no podían creer que Weldon se lo quisiera enseñar a los niños. A Weldon no pareció importarle y se puso a trabajar en otro proyecto, su narcolepsia se había ido. No está muy claro lo que pasó con la copia original del corto, pero Canadá de algún modo obtuvo una copia y lo transmitió una vez, una noche en el verano de 1999. Recientemente, alguien que aparentemente grabó el corto lo subió, y así fue como los pocos que tuvieron la mala suerte de presenciar el vídeo lograron verlo. El corto comienza con la pantalla absolutamente en negro, sin título, ni nada. Se escucha lo que parece ser un niño pequeño cantando. Las sombras de la noche no me asustan, los sonidos en la oscuridad, puedo dejarlos ir, cierro los ojos y dejo que la oscuridad venga, pero el miedo no está aquí hasta que siento el sol. No puedo decir cuál es el real, no puedo distinguir la sensación de la pesadilla en mi cabeza, no entiendo cómo no estoy muerto. Después de la canción, el corto muestra a un niño pequeño en una sala. La animación era muy simple. El niño y los muebles estaban dibujados de un modo serpenteante y hechos con pluma negra. El fondo y los otros objetos eran del color de las hojas de papel. El niño estaba muy nervioso, viendo de un lado a otro. Mientras él veía, se escuchaba en el fondo otra voz.
Yo antes le temía a la oscuridad. Me quedaba despierto toda la noche, asustado de los monstruos que se esconden en las sombras. Un día, estaba cansado de no dormir, así que me recosté en el sillón y pensé que me podría dormir cuando el día estuviera soleado. Tuve la peor pesadilla de mi vida. No pude recordarla del todo. Todo lo que podía recordar era que un rayo de sol estaba brillando cuando me desperté. Desde entonces le dejé de temer a la oscuridad. El niño seguía mirando nervioso, y la vista cambiaba para atrás del sillón. Un pegote de arcilla negra estaba detrás de él. Empezó a crecer y se transformó en una especie de insecto, como una araña. Cuando era más grande que el sillón, saltó de atrás de él y empezó a perseguir al chico. Corrieron a través de varios cuartos de la casa. La calidad del dibujo iba mejorando a medida que avanzaban por los cuartos, hasta que estuvieron en un cuarto completamente real, con el fondo completamente congelado. El monstruo acorraló al niño, le creció una boca gigante y se lo tragó. La siguiente escena es difícil de describir. Todo era animación con arcilla, insectos de arcilla, la gente y formas transformables bailaban, se deformaban y se transformaban. Todo sucedía a un ritmo muy rápido, pero la música era muy lenta, se escuchan unas campanas en un tono muy alto. El niño, eventualmente, se cayó de una de las formas. Estaba acurrucado de miedo, llorando en silencio. La vista ahora regresa a la habitación donde comenzó todo. El chico está tirado en el suelo con un rayo de sol, iluminándolo. En ese momento el canto empieza otra vez. Todos los días pasa lo mismo. Los monstruos rugen y muerden y pican. Nadie está aquí, nadie puede ayudarme. Desearía poder irme, pero afuera veo el ardor, el seco deslumbrar, el brillo en el aire. Yo solía temerle a la oscuridad, pero ahora soy el único que tuvo que lidiar a un miedo infinito y sin esperanza, un miedo al sol. Por favor, llámenme Ismael 123. Sé que es solo un seudónimo, y que es tan absurdo como el hecho de que, la primera vez que conté estos atroces hechos en el ciberespacio, me hice llamar Samuel Johnson, advirtiendo, también en aquella ocasión, que era un simple seudónimo y nada más. No intenten averiguar por qué cambié de seudónimo. Solo les diré que el 123 de mi nuevo seudónimo está vinculado a una terrible realidad que desgraciadamente la gente se ha tomado como creepypasta, y que lo he elegido para protegerme, cosa que parece ilógica ya que estoy declarando ser el mismo que antes se hizo llamar Samuel Johnson. Pero, lo crean o no, la aparente ridiculez es parte del mecanismo de protección. Y pues, ahora contaré de nuevo las mismas cosas, pero con detalles adicionales. Hace aproximadamente 1 año y 10 meses, apareció una versión hacker de Mario 64, que lógicamente solo podía jugarse en emuladores, no como cartucho en la Nintendo 64. Esta versión no estaba disponible en las típicas webs donde puedes descargar hacks poco conocidos o famosos como el Brutal Mario, Hack Super Mario World. Su primera aparición fue en la de nuevo Internet Profunda, que es el lado de difícil acceso de la red, donde encuentras servicios de sicarios, porno infantil, snuff en vivo, tráfico de órganos, drogas, clubs sadomasoquistas y otras aberraciones que proliferan en ausencia de la ley. Concretamente, el hack fue inicialmente presentado en el foro Bloody Angler 783, ante una pequeña sociedad de hackers que, según me enteré después de contar estas cosas por primera vez, aplíquese lo mismo a todo lo nuevo que agregué, estaba integrada por degenerados que no solo eran maestros de la programación, sino sádicos que gustaban de torturar animales indefensos y subir los vídeos a la web. De hecho, supe que uno de esos vídeos se filtró y emergió a la web normal, los otros no salieron de la deep web. En la filmación, puede verse a un pequeño perro corriendo en llamas, como una bolita de fuego viviente que chilla y se mueve a toda velocidad. Cualquier información que puedan encontrar sobre el vídeo, seguramente es falsa, excepto esta. Pero bueno, ese vídeo no era nada en comparación con los que nos salieron de las sombras virtuales, y que mostraban gatitos que se metían en microondas, o perritos trasquilados que cubrían de miel y entregaban a las hormigas para después hacerles cosas que mejor no relato.
Volviendo al tema, no cualquiera podía ser miembro del mencionado foro, pues serlo era como ser integrante de una sociedad secreta. Los pocos elegidos recibían una clave personal que debían escribir para ingresar, y que el administrador les entregaba solamente después de saber, de manera comprobada, quiénes eran, dónde vivían y otras cosas más. Nadie podía engañar a Bossy 15, el administrador era un verdadero genio maldito, y siempre contaba con la ayuda de 3 cerebritos que se hacían llamar Grey 1, Grey 2 y Grey 3. Ahora solo viven los 2 primeros. Grey 3, que era un malvado torturador de animales al igual que todos los del foro, murió asesinado por sicarios después de que cometiera la estupidez de torturar y matar al perro de un hombre que, según parece, estaba involucrado en expandir los tentáculos de uno de los carteles de droga mexicanos. No he podido averiguar cuál todavía. Volviendo a la de Mario 64, este tenía la particularidad de que se jugaba online y era imposible descargarlo. Bossy 15 programó todas esas maravillas. Evidentemente, Bossy 15 sabía que podían filmar el juego y emplear la grabación como apoyo para conseguir que le cerrasen el foro los elementos de control legal especializados en el ciberespacio. Claro que eso, casi seguramente, implicaría que uno o más miembros del foro cometieron actos de traición o despiste. En todo caso, en el fondo Bossy 15 estaba dispuesto al cierre del foro o a cualquier otra cosa con tal de que su monstruoso juego se disperse y arruine la salud mental de cuantas personas fuese posible. Por otro lado, sabía que lo más probable era que, si algún miembro del foro llegaba a filtrar un vídeo del juego, lo hiciera no con actitud traidora, sino en mero afán por dispersar el horror, tomando todas las precauciones para que el foro y sus miembros no fuesen perjudicados. Además, todo el secretismo y la seguridad exagerada eran, en cierta manera, un truco de psicología inversa, una carnada para inducir que se haga justamente aquello que pretendía querer evitar con tantas trabas, aunque también eran condiciones creadas intencionalmente a fin de dar vida a una leyenda, que él aspiraba a que viviera por siempre pues, por un lado, creía que nunca se desmentiría en tanto que habrían imágenes y vídeos regados en el ciberespacio, aunque a su vez no se desmitificaría ya que nadie podría jugar el juego sin acceder al foro, pues jugarlo sería la experiencia de confirmación absoluta, pero ello no sería posible debido al código que había creado, y que pensaba que nadie sería capaz de vencer. Queda sin embargo la pregunta de por qué Bossy 15 no deseaba que descargasen el juego. El punto era que, en medio de las secuencias de asesinatos reales y otras barbaries puestas en el juego, había un breve fragmento que mostraba a una jovencita rubia, quizá una prostituta, siendo violada por un tipo disfrazado de Luigi. El overol tenía cierre, con eso baste para que imaginen cómo podía saberse lo que hacía y estar a la vez con ropa. Al fondo, porque el lugar era una habitación, se veía una computadora en cuya pantalla, borrosamente, se observaba un foro de apariencia semejante Bloody Human Glimmer 783. Desde luego que nadie conocía la cara de Bossy 15, que la policía nunca tendría datos para llegar hasta él, y que, como se han de imaginar, sí, el sujeto vestido de Luigi era él. No puedo contarles cómo averigüé esto, y jamás podría demostrarlo, pero créanme que es él, ese sucio bastardo que después, aprovechándose de que la chica era una migrante checoslovaca que no tenía documentos y había caído en el bajo mundo del mercado de carne femenina, la asesinó, se comió su carne, y usó su piel para hacerse, él mismo, en base a vídeos y manuales, un abrigo que tenía grabada a la princesa Peach, ya que se había cargado con esa pobre chica debido a que, según pensaba, se parecía demasiado a la amada de Mario. El gran error de Bossy 15 fue sobreestimarse y pensar que nadie podría escribir un programa capaz de permitir descargar el juego del foro. La persona que hizo esto, al menos en términos generales pues desconozco su identidad concreta, a pesar de la descripción detallada que de él se me dio, era un amigo de uno de los integrantes del foro, un individuo blanco y de pelo castaño y ondulado, obeso, de entre 20 y 30 años, con 2 o 3 cabello largo de hippie, con un Metroid grande, la medusa flotante de Metroid Prime, tatuado en la espalda y una adicción atroz a las bebidas energéticas. Se tomaba entre 10 y 15 en un día. Esta cruda versión del gordo friki se ganaba la vida hackeando cuentas de Facebook, consiguiendo claves de correos o incluso, cuando necesitaba grandes sumas, robando cuentas bancarias, siempre después de asegurarse de que las víctimas no representaran un peligro considerable.
Regresando al asunto, este hacker gordo se decidió a descargar el app de Mario 64 simplemente porque estaba en un periodo de bonanza donde le sobraba el dinero y no sabía qué hacer con todo el tiempo libre que tenía. Una vez que el hacker gordo consiguió, tras 5 intentos fallidos, construir el programa adecuado, descargó el juego y lo regó por todos los rincones posibles de la web, burlándose de Bossy 15 e insultando a Kaspersky Lab, pues una vez intentó conseguir trabajo allí y no lo aceptaron debido a ciertas observaciones de los psicólogos que trabajaban en el área de recursos humanos. Todo esto, es decir la presencia del juego en la web, duró aproximadamente un mes, dentro del cual se filtraron a la web normal muchos vídeos, y también se dieron varios intentos de subir el juego, todos los cuales fracasaron pues, extrañamente, el juego nunca alcanzaba a sobrevivir un día sin que lo retiren, casi siempre cerrando la web donde fue puesto. El punto de inflexión, el hecho más misterioso de todo esto, fue que un buen día, cuando el ad maldito y sus vídeos llevaban aproximadamente un mes de presencia en espacios de la red distintos al foro original, todo desapareció, absolutamente todo. Los vídeos, las imágenes, el juego en todos los sitios donde fue subido, incluso en los casos donde se había guardado en servicios de alojamiento de archivos. El material solo sobrevivió en los discos duros de ciertas personas que lo habían descargado y guardado, pues la mayoría de los que hicieron esto fueron descubiertos y, como por arte de magia, se les borró toda la información del PC, y no la volvieron a meter quienes la guardaron en pendrives u otros respaldos, pues al parecer fueron amenazados. Así pues, únicamente preservaron el material quienes lograron proteger su identidad, y estos fueron poquísimos, ya que incluso los otros, que no lograron resguardar su identidad, eran pocos. Lo anterior parece difícil de creer, pero se piensa que la operación venía gestándose con varios días de anticipación, que se hizo todo en un solo día para asombrar y atemorizar, y que casi seguramente hay una organización muy poderosa detrás de eso. Actualmente, y esto viene sucediendo desde el día de la operación, ocurre que ocasionalmente alguien sube una imagen o un video del juego a la web. En contadísimas ocasiones se ha subido el juego, antes dije que nadie lo había vuelto a ver, pero en verdad debí decir casi nadie, a la web, pero jamás volvió a aparecer en la web regular, donde sí se han filtrado, en poquísimas ocasiones, imágenes y vídeos del juego, pero siempre han desaparecido en menos de 2 horas, mientras que las imágenes y vídeos en la web han tardado hasta unas 5 horas en desaparecer, y lógicamente lo mismo se aplica al juego en las veces que fue subido. Como se ve, parece que hay una especie de casa de brujas, que todo un grupo de control ha sido asignado para velar que el condenado al del juego no se conozca. ¿Por qué? ¿Acaso interesaría tanto esconder gore fuerte, violaciones y esas cosas? Ninguna organización poderosa destinaría tanta energía a algo tan concreto a menos que tuviese algo comprometedor, si entienden a lo que me refiero. Anteriormente les dije que un primo mío, muy respetado en varias comunidades hackers, me contó que el FBI era la poderosa organización detrás de la desaparición del vídeo. Les había dicho que nadie sabía bien por qué, que existían hipótesis como que el vídeo tenía una secuencia que amenazaba la imagen del FBI, o que Bossy 15 les dio información valiosa a los del FBI a cambio de que retirasen todo, pues él era el violador vestido de Luigi. Bueno, ahora tengo algo nuevo. La segunda hipótesis es falsa, la primera es parcialmente falsa. Me explico. Supuestamente, y esto solo apareció en poquísimos de los vídeos del juego, pues tenías que ganarlo para verlo, hay una secuencia fílmica que muestra a un agente de la CIA dando una explicación acerca de un poderoso sistema de guerra psicológica, un método basado en determinadas proporciones matemáticas usadas en la combinación de ciertos tipos de imágenes y de sonidos, factible de ser empleado para inducir trastornos mentales, alucinaciones y otras cosas. En ese fragmento, el agente de la CIA dice que Smile Dog no era un creepypasta, que existió la imagen original pero fue retirada, y que esa imagen era un experimento social para poner a prueba el devastador método de guerra psicológica. Por consiguiente, se comprende que la hipótesis primera era solo parcialmente falsa, pues, si el de Mario compromete la reputación de la CIA, podría, esto es una posibilidad, comprometer al FBI en tanto que la gente tiende a asociarlos.
Pero bueno, hay algo peor, y es que Bossy 15 usó el método de guerra psicológica en su juego, pero de una manera muy sutil, orientándolo para que, quien jugara el juego o viera vídeos o imágenes del mismo, se volviera sádico aunque sin caer en el crimen. Como han de imaginar, esto funcionaba más que todo en quienes jugaban, en los otros no siempre. Y bien, ya les conté que yo mismo tuve la dudosa suerte de ver un vídeo de Lack, que mi primo hacker me lo mostró, pues él lo había encontrado y guardado en un disco duro externo y en varios CDs, que a mí me dio un CD haciendo prometer que no lo vendería, copiaría o subiría a la red. Y que, si ustedes deseaban uno, debían contactarlo y pagarle $1000, aunque era muy poco probable que aceptara vender una copia o siquiera admitir que sabía algo del asunto. Antes les dije que podían intentar contactar con mi primo agato_con_botas1916@hotmail.com, un correo que tiene su Facebook correspondiente. Ya me dijo mi primo que algunos intentaron contactarlo, pero que nadie lo convenció y que por eso ni se tomó la molestia de responder. Lo que antes no les dije, y debí hacerlo, fue que el vídeo los volvería un poco sádicos. Yo ahora suelo azotar gatitos bebés con mini látigos de plástico, me hago pasar por psicópata y les digo, de mentira, para disfrutar su miedo, a chicas adolescentes que las sorprenderé en la calle, las drogaré y les haré cuanto quiera, etc. ¿Qué por qué no les advertí? Evidentemente porque no sabía, ahora que lo sé quise no decirles para disfrutar sádicamente el saber que podrían volverse sádicos, pero mi conciencia aún es fuerte y me detuvo. Bueno, baste ya, terminaré con detalles del juego en sí mismo, reescribiendo lo que yo mismo dije la primera vez que hablé del tema, y agregando cosas secundarias que pueda haber omitido esa vez. Cada vez que el primer Bowser, en el nivel de Bowser in the Dark World, los derrota, deben ver una escena sin poder pausar el juego. En esta verán a Bowser acercándose lenta y pesadamente a una puerta manchada de sangre al fondo de un corredor, viendo todo desde atrás de Bowser, que de vez en cuando se voltea y mira hacia atrás. Este Bowser no es aquel al que están acostumbrados. Es realista, repulsivamente realista. Tiene una mirada demasiado humana, repleta de crueldad, que a veces abandona su seriedad y muestra el destello de alegría psicópata propia de grandes asesinos seriales. Además, sus colmillos son más delgados, más numerosos, más largos, y están cubiertos de sangre. La textura de su piel, de tono blanco hueso, es como piel de anciano mezclada con piel de reptil, y la maldad que reflejan sus facciones, matizadas de un grotesco toque humano, está tan bien hecha que no encuentro palabras para describirla. Bien, ya al final del corredor, Bowser abre la puerta, por unos 2 segundos todo se pone negro, y después ven un cuarto de torturas, todo en cámara subjetiva, como observando todo desde los ojos de la persona que será torturada. Esa persona que será torturada es una chica de unos 15 años, e inicialmente no saben quién es. Hasta que, en imágenes que dan a entender que se trata de un flashback, aparece Peach desnuda, repleta de heridas, de mordidas, de latigazos, de golpes, etc., y atada a un palo de madera. Después, continuando en ese flashback, ven a Bowser acercarse lentamente, con mirada lujuriosa y sádica a la vez. Para su desgracia, de pronto dejan de ver todo en cámara panorámica, y empiezan a ver en cámara subjetiva, como desde los ojos de Peach. Entonces ven que Bowser, que está de frente sonriendo perversamente, les acaricia la pierna con las garras, cortando suavemente. Peach grita, y después Bowser abusa sexualmente de ella. Sí, ven esto con detalles, como viviéndolo. Finalmente, cuando acaba toda esa atrocidad, pasan a un flashback que muestra lo que sigue de lo anterior, nuevamente viendo todo en cámara subjetiva. Ahora ven todo desde los ojos de un bebé que están haciendo de Peach, que Bowser agarra con repugnancia y asco, y pone frente a un espejo. Ahí verán a un ser entre humano y reptil, tan horrendo como algunos de los bebés mutantes de YouTube. Después acaba el flashback y vuelven al presente, otra vez a la cámara de torturas, mirando todo desde los ojos de la chica de 15 años. ¿Quién es la chica? Lo descubren cuando Bowser la ve, se ríe y trae un espejo. Es el bebé repugnante del flashback, con los mismos ojos morados, extrañamente dulces en su rostro espantoso. Posteriormente Bowser llama a Mario, que está enyesado pues ha sido derrotado. Recuerden que solo ven todo esto si pierden la batalla.
cuando Mario entra traído por dos sombras que parecen mágicos alargados y humanizados, Bowser le dice que tendrá el honor de ser parte de las torturas diarias de su vomitiva hija, y entonces le ordena a su hija, ustedes siguen en cámara subjetiva, que devore a Mario, lentamente, sin hacerlo morir rápido, causándole tormento. Al devorarlo, vuelven a modalidad de juego, pues el jugador ejecuta a Mario, decide el estilo con que este será comido, y debe hacerlo suficientemente bien como para acumular un mínimo de 7, 5, 10, so pena de ser forzado a repetirlo hasta aprobar. Si aprueban, Bowser llamará a unas abominables criaturas que parecen mezcla de humano con reptil, aunque con predominancia de esencia humana. Son 3, y todos tienen los tiernos y avellanados ojos morados de la hija de Bowser. Ya imaginan por qué estos pequeños engendros corean trae el Shigui. Hasta que Bowser silba y entonces una Merbro, una de esas tortugas con martillo, entra y trae esposado a un Shigui rojo, que gime mientras Bowser se aproxima, para finalmente detenerse frente a él, mirarlo, reír a carcajadas, y arrancarle la máscara. Los Shiguis usan máscaras, y la cara. Esta escena es sencillamente asquerosa, porque parece real la carne sanguinolenta que se ve cuando Bowser le arranca la cara al pobre ser, que se queda parado unos segundos, cae al piso, y entonces todo se pone negro y el jugador vuelve al mundo del primer Bowser, teniendo que intentar vencerlo nuevamente. Lo que he contado es insignificante en comparación con muchas otras atrocidades que se ven en las secuencias de vídeo de este juego. Y, si bien los retoques de los distintos mundos, en los que el jugador se mueve, asustan poco frente a las secuencias de vídeo, son de todas formas una magnífica muestra de arte enfermo y macabro. Bueno, ya doy esto por terminado y me despido del lector. No sé si en el futuro pueda conseguir más información sobre este maldito art de Mario 64, pero les recomiendo investigar por su cuenta. Y es que no es un creepypasta, es la realidad, pero solo a través de fingir que es un creepypasta he podido difundir los atroces hechos que he expuesto hoy. Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia y salió en todos los periódicos locales. Una niña de 9 años, hija única y de padres pudientes de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña, pero con una soledad incomparable. Sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político, y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande. Pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial. El perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches, y cuando la niña se sentía angustiada o asustada, asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro. Era como un código entre ella y el perro, y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres se pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena. Estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella, temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese. Entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó. Poco después se quedó durmiendo de nuevo. Cuando
Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso. El perro no estaba debajo de la cama como de costumbre. Ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor, para encontrarse con una desagradable sorpresa. Su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía: no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía: ¿quién me lamió? Aún se busca al autor de tal aberración.